hijo de Tremp. Esta casa ha sido restaurada recientemente y convertida en el Casal Manyanet, centro de reflexión y de plegaria de los religiosos hijos e hijas de la Sagrada Familia, sucesores y herederos espirituales de aquel hombre que, desde muy pequeño, ya sintió ansias de enseñar y ayudar a los amigos de su edad. Según las costumbres de la época, el mismo día de su nacimiento, fue bautizado. Le pusieron el nombre de José. Poco podía pensarse en aquel momento cuánto imitaría a lo largo de su vida las virtudes de su santo patrón. Aún no tenía 2 años y ya quedó huérfano de padre. De él se dice que heredó la nobleza de carácter, el amor al trabajo y una tenacidad propia de la gente de montaña. A partir de este doloroso episodio, la influencia de su madre fue decisiva. Ella le enseñó las primeras oraciones del cristiano ante la imagen de la Inmaculada de su casa. El niño crecía a la sombra de la antigua colegiata. Un día, su madre le llevó ante la imagen de la patrona de Tremp y de toda la comarca, la Virgen de Vall-de-Flors. A ella consagró su hijo, en quien intuía ya signos de una especial vocación. José Manyanet nunca desmintió este gesto de devoción realizado por su madre. Entre la escuela, la casa del sacerdote Valentín Lledós, que fue su protector, las calles de la ciudad, la iglesia y su casa, transcurrió la infancia de José. En su casa tenía una habitación en la que se reunía con sus compañeros, a los que hablaba de Dios y divertía con diversos juegos. Más tarde, ya estudiante y después sacerdote, sería esta su habitación de trabajo. La ciudad de Tremp conserva otros recuerdos del que fue gran fundador y pedagogo. En la plaza del mercado levantó un monumento en su honor. Le dedicó un paseo que actualmente es un lugar muy concurrido en el sector nuevo de la población. En la parte alta de dicho paseo hay una fuente que constituye como un símbolo de lo que será la vida de José Manyanet, la entrega constante a los demás como un manantial de agua fresca y generosa. Con 12 años cumplidos y acabada la enseñanza elemental, José Manyanet estaba en condiciones de iniciar los estudios superiores. El sacerdote Valentín Lledós le buscó un lugar en el colegio de los padres escolapios de Barbastro. Un día de otoño de 1845, acompañado de su madre, emprendió el viaje. Dejaba por primera vez la Conca, escenario de su infancia, y por el desfiladero de Terradets, presagio quizás de las dificultades que encontraría a lo largo de su vida, se adentró por aquellos parajes hacia tierras aragonesas. Una larga jornada por caminos de difícil tránsito, y José vio por primera vez la ciudad de Barbastro. En el colegio sirvió como alumno fámulo, lo que le suponía un trabajo suplementario, pero le permitía pagarse la estancia y los estudios. Por su carácter amable y jovial se ganó el aprecio de sus maestros y compañeros. En aquel colegio estuvo 5 años. En la iglesia catedral se consagró la maduración cristiana del joven Manyanet. Aquí recibió el 30 de mayo de 1849 el sacramento de la confirmación. A lo largo de su vida, dio constantemente testimonio de fortaleza cristiana y fue un ejemplo de fidelidad a su vocación y a sus compromisos. Al acabar cada uno de los cursos, volvía a Tremp. Allí alternaba los paseos por la montaña con el estudio. Leía, repasaba o preparaba nuevos temas. En los momentos de descanso,
Realizaba trabajos manuales al estilo propio de las gentes de aquellas montañas. Algunas tardes reunía a los niños y les explicaba ejemplos que impresionaban su imaginación infantil. De esta manera espontánea, daba lo mejor de sí mismo a los demás y empezaba a trabajar en un apostolado hacia el cual se sentía cada día más atraído. Tenía 17 años. Había terminado los estudios de retórica y de humanidades y estaba decidido a abrazar el estado eclesiástico. El joven Mañanet se trasladó a Lleida para seguir los estudios de filosofía en el seminario de aquella antigua e ilustre sede episcopal. Era el mes de octubre del año 1850. Faltado de recursos económicos, buscó un trabajo que le permitiese pagar los costos de sus estudios. El vicario general de la diócesis, Ignacio de Sullá, oriundo también de Tremp, le ayudó. Por las mañanas asistía a las lecciones de filosofía y por las tardes daba clases a los hijos de la familia Morlius Borràs. Esta experiencia de preceptor, que duró 3 años, resultó muy instructiva para el futuro fundador de los hijos e hijas de la Sagrada Familia. Cumplidor de sus deberes de estudiante, unía a la ejemplaridad de su comportamiento el intenso cultivo de su vida interior. A medida que progresaba en los estudios se iba haciéndose mayor. Su propósito de seguir la vocación sacerdotal se robustecía y afianzaba. José Mañanet no vio nunca en el estado eclesiástico una posición cómoda, sino una llamada de Dios al servicio de los hermanos. La Seu d'Urgell, antigua capital del obispado del mismo nombre, fue la última etapa del estudiante Mañanet en su camino hacia el sacerdocio. Por entonces, año 1853, la diócesis había sido provista en la persona del prelado José Caixal y Estradé, que tuvo una influencia decisiva en su vida. El obispo Caixal, conocedor de las dificultades que el estudiante Mañanet tenía para ganarse el pan y seguir los estudios de teología, le ofreció alojamiento en su propio palacio en calidad de paje. Aquellos años de estudio y trabajo pasados al lado del austero y bondadoso prelado fueron altamente formativos para el joven seminarista. En el año 1855 murió en Tremp su preceptor y amigo, el sacerdote Valentín Lledós, y 2 años más tarde, su madre Buenaventura Vives, 2 seres a los que él amó intensamente. José veía acercarse el día tan deseado de su ordenación sacerdotal. De manos de su obispo, doctor Caixal, recibió las órdenes menores en la iglesia de Santo Domingo de la Seu d'Urgell. El 9 de abril de 1859 fue ordenado sacerdote en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, de la que solo se conserva una pared lateral fortificada. Celebró la primera misa en la capilla del Palacio Episcopal y estaba dispuesto a iniciar su ministerio en alguna de las parroquias de la diócesis. Pero su prelado, que conocía las cualidades del nuevo sacerdote, no quiso privarse de un colaborador tan fiel y eficiente. Lo retuvo a su lado y le confió importantes cargos de la curia episcopal, administrador de los bienes del obispado, bibliotecario del seminario, vicesecretario de la curia diocesana y secretario de visita pastoral. Todas estas actividades le pusieron en íntimo contacto con los sacerdotes diocesanos, quienes encontraron en él un amigo y consejero siempre dispuesto a ayudarles y a facilitarles sus tareas pastorales. Todas las iniciativas que pudiesen contribuir al bien de la diócesis, a la renovación material y espiritual de la misma, tuvieron siempre en él un decidido y entusiasta promotor.
El obispo Caixal aprovechaba la llegada del buen tiempo para realizar la visita pastoral a las parroquias. Acompañado del joven sacerdote Mañanet, visitó las zonas más montañosas del obispado. Muchos caminos y valles pudieron así escuchar el eco de un rosario rezado en voz alta por los dos misioneros. Durante el verano de 1860 visitaron la Vall d'Aran. La dificultad de algunos parajes exigía esfuerzo y sacrificio, pero ofrecían la compensación de la placidez ante la magnificencia de la naturaleza. Se adentraron por caminos de herradura que se elevaban o descendían venciendo grandes desniveles. Hubo mucha tarea y no pocas fatigas, pero la misión bien lo merecía. Otros lugares de la diócesis, como la Vall de Boí, por ejemplo, recibieron también la visita pastoral, siempre con la constante preocupación por mejorar el estado moral, cultural y religioso de los habitantes de aquellas comarcas. Todas estas ocupaciones no apartaron a José Mañanet de las obligaciones más estrictamente sacerdotales: la predicación, la catequesis, la confesión. Conocedor por experiencia de la psicología y necesidades de las familias del campo, sabía ponerse a su nivel y compartir con sencillez sus penas y alegrías. Con todo, la educación de los niños y jóvenes se le presentaba cada vez con mayor claridad como el medio más adecuado y eficaz para formar familias cristianas. Así, bajo el impulso del Espíritu, con el trabajo y la oración, fue madurando el gran proyecto de su vida: fundar dos congregaciones religiosas dedicadas a imitar la vida de la Sagrada Familia y a trabajar para que cada hogar fuese como un nuevo Nazaret. En pocas palabras, constituir una familia para las familias. Este es su carisma fundacional. Había llegado el momento. El sacerdote Mañanet renunció a los cargos que ocupaba en la curia episcopal para poderse dedicar, sin trabas y enteramente, a la misión hacia la que se sentía llamado. Con la aprobación de su obispo, reclutó los primeros colaboradores entre el clero de la diócesis. Nacía, así, la primera comunidad de sacerdotes maestros llamados Hijos de la Sagrada Familia. Corría el año 1864. Adquirió en Trem los bajos de una casa en la calle de Soldevila. Fue el primer colegio de la naciente congregación dedicado a San José. Como tantos otros fundadores de congregaciones religiosas, José Mañanet subió a la montaña de Montserrat a poner sus afanes y propósitos a los pies de la Virgen Moreneta, patrona de Cataluña. Eran los momentos en que iniciaba su misión. Con el alma y la ilusión de un niño, pero con la madurez de sus 32 años ya cumplidos, consagraba a la Virgen María la obra de su vida, a la que iba a entregarse hasta su último suspiro. En varias ocasiones, el padre Mañanet subiría después a la Santa Montaña con sus religiosos y religiosas, con el fin de implorar la protección de la Virgen. El 2 de febrero de 1870, el fundador y sus compañeros hicieron la profesión religiosa. La consolidación de esta obra supondrá para José Mañanet no pocas dificultades y contradicciones. No hay que olvidar que se estaba viviendo uno de los periodos más turbulentos de la vida política y social española del siglo XIX. Este desconcierto propició que algunos de sus primeros colaboradores le abandonasen. Sufrió en la soledad angustias, dificultades e incluso persecución. Se vio obligado a cerrar el colegio, si bien permaneció en Trem e hizo frente a las vicisitudes de la época, trabajando incansablemente al servicio de su ideal.
El año 1872, él y 2 compañeros más se trasladaron a Barcelona. Se alojaron en el número 2 de la calle de las Beatas, muy próxima al barrio gótico barcelonés, para comenzar las actividades de su obra en la gran ciudad. Talarn, localidad situada a 3 kilómetros de Tremp, fue la cuna de las hijas de la Sagrada Familia. En 1874, por voluntad del obispo Caixal, el padre Mañanet unió la nueva congregación femenina por él preparada con el Instituto de las Hermanas de la Caridad, fundado por el mismo obispo y la madre Ana María Janet. El padre Mañanet no compartía el parecer de su superior jerárquico, pero escogió el camino de la obediencia y accedió a los deseos de Monseñor Caixal. Durante 5 años, el padre Mañanet se entregó en cuerpo y alma a la formación y a establecer nuevas casas de las hijas de la Sagrada Familia. A pesar de todos los esfuerzos y buenos propósitos, la coexistencia de los 2 grupos de religiosas en una sola congregación resultó imposible. Fueron indiscutiblemente unas horas muy amargas para él. Horas de incomprensión por parte de algunos de sus colaboradores, pero también horas de humildad y de fidelidad a sus prelados, primero al doctor Caixal y después a su sucesor, el doctor Casañas, el cual lo apartó finalmente de la dirección de las hermanas. La serenidad con que superó esta prueba puso de manifiesto su conciencia de fundador y su virtud realmente heroica. Había de pasar mucho tiempo, casi 12 años, hasta que el obispo de Vic, doctor José Morgadas, reconociese como congregación el grupo de religiosas que se mantuvieron fieles al padre Mañanet. El pueblo de Aiguafreda acogió a la congregación femenina y se estableció allí la casa madre, después de la larga crisis y etapa de preparación en Barcelona. Cofundadora y primera superiora general fue la Madre Encarnación Colomina, Dios de Balaguer, identificada plenamente con el espíritu y con la idea fundacional del padre Mañanet. A partir de 1950, el instituto se denomina Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret. En el año 1875, el padre Mañanet se estableció nuevamente en Barcelona. La fundación del Colegio de Jesús, María y José en 1877 significó un acontecimiento muy importante. Sus institutos se dilatan más y más a medida que afluyen nuevas vocaciones y surgen nuevos establecimientos docentes. A partir de este momento, fundó casi un colegio por año. Como un hecho significativo, merecen destacarse las atenciones educativas que sus religiosos impartieron a los huérfanos de la Marina en el conocido asilo naval español, instalado en un barco fondeado en el puerto de Barcelona. En algunos centros escolares, abrió talleres para la formación profesional de aquellos que no querían o no podían seguir una carrera literaria. Establecidos en los suburbios y barrios obreros de Barcelona y poblaciones vecinas, fueron testimonio de una preferencia por la clase obrera en unos tiempos en que al trabajador le eran negados los derechos más elementales. Fue un enamorado de los libros. Escribió obras de carácter religioso, familiar y pedagógico. Tenía un estilo conciso que convence por la claridad de las imágenes y por el vigor de sus argumentos. Dejó además establecidas buenas bibliotecas en las casas y colegios. Entre sus obras hay que citar las Constituciones, que definen la vocación y regulan la vida de sus institutos. La Escuela de Nazaret, diálogo de la Sagrada Familia con un alma devota. Máximas de perfección cristiana, florilegio de sentencias. Preciosa joya de familia, guía para familias cristianas. La Europa judía, obra erudita y polémica. Trisagio, obrita que se hizo muy popular. Y también la revista
La Sagrada Familia, fundada en 1899 y que sigue publicándose actualmente. Todavía se podrían mencionar las meditaciones, los sermones y otros opúsculos. En su epistolario se conservan más de 1000 cartas. La edición completa de sus obras representará una valiosa aportación para el estudio de la espiritualidad contemporánea. A través de sus escritos y de sus obras apostólicas, se descubre una constante finalidad: divulgar la devoción a la Sagrada Familia de Nazaret. Su gran exponente fue la inspiración de erigir en Barcelona un templo dedicado a la Sagrada Familia. El padre Manyanet expuso este proyecto al obispo Caixal en una carta del 24 de junio de 1869. Los nombres de Manyanet y Bocabella figuran como los promotores de la gran obra, y el arquitecto Antonio Gaudí abocó en el proyecto su arte genial. Ave María Purísima, Virgen de Montserrat, templo de la Sagrada Familia. El más autorizado reconocimiento de su participación en la obra de este templo son las palabras que en 1982 pronunció el Papa Juan Pablo II en Barcelona. Esta realidad misteriosa quiere ser expresión visible este magnífico templo de la Sagrada Familia de Barcelona, debido a la inspiración de una alma particularmente sensible a todo lo eclesial, como el padre José Manyanet y Vives, y obra de arte del genial maestro Antonio Gaudí. Para llegar a construir una sociedad que fuese auténticamente cristiana y no solo de nombre, el padre Manyanet estaba convencido que era necesario comenzar por rehacer el ambiente familiar mediante el ministerio sacerdotal y la educación e instrucción católica de la juventud. La educación de los niños y los jóvenes es parte integrante de su carisma, de tal manera que su vocación sacerdotal se contiene con la vocación de pedagogo. La escuela ha de mirar el presente sin olvidar el mañana. Ha de ser a la vez un complemento y una iniciación a la vida cristiana de la familia. Quería que el niño y la niña, lejos de sentirse forasteros en sus colegios, se encontrasen como en su casa y que, entre maestros y discípulos, reinase un clima de comprensión mutua y de diálogo. Recomendaba a sus religiosos y religiosas que se comportasen como padres y madres antes que como simples pedagogos. Descubrir y valorar las relaciones existentes entre la familia y la escuela constituye sin duda una de las características más destacadas del sistema educativo del padre Manyanet y de sus institutos. La orientación básica de su pedagogía se inclina hacia el método preventivo para orientar a los alumnos y evitar el mal, en lugar de repararlo una vez cometido. También recomienda desvelar en los estudiantes el espíritu de emulación, sabiamente conducido y moderado por su propio maestro. Cree en la eficacia del orden, de un horario bien planteado, en el cual se encuentren convenientemente distribuidos los tiempos de estudio y las horas de esparcimiento.